Call of Duty World at War. Fue un antes y un después en la saga, perfeccionó lo que Modern Warfare había logrado un año antes, algo que era prácticamente imposible, sobre todo en el apartado multijugador. Tiene de todo, muchas armas, muchas facciones, la posibilidad de jugar la campaña con un amigo, el juego tiene mucha aura. La gente que lo jugó en su momento lo sigue recordando hoy en día porque fue un juegazo y puede que no lo hayas jugado. Seguramente muchos de los que veáis este vídeo conozcáis la saga por sus éxitos más recientes, como Modern Warfare del 2019 o el famosísimo Warzone. Pero antes de esto, incluso antes de los famosísimos Black Ops, muchos años atrás, cuando el primer Modern Warfare aún no había ni salido, existió una entrega de la saga muy diferente al resto, el conocido como Call of Duty World at War. No, este es World War II, que no fue muy bien recibido, que digamos. Ay, me cachis, no, este es Vanguard, este tampoco. Estoy hablando del Call of Duty 5, el último gran videojuego de la franquicia basado en la Segunda Guerra Mundial. Y puede que no lo conozcáis porque este juego la gente lo suele olvidar, y todo el mundo recuerda los primeros Modern Warfare porque fueron juegos increíbles, sobre todo en su apartado multiplayer. Pero el tiempo ha olvidado el que para mí es uno de los mejores Call of Duty que se han hecho. Y es bastante extraño, ya que aunque las ventas del título no fueron para nada malas, World at War se ha quedado relegado a un segundo plano en la memoria de la gente. El juego fue increíble en muchos apartados, el multi era súper divertido, los mapas estaban muy bien diseñados y había de todo, mapas muy pequeños para escaramuzas rápidas, mapas muy amplios, perfectos para francotiradores y que permitían el uso de vehículos, que es algo que la saga había olvidado que hacía bien hasta que salió Warzone. Tenía un sistema de progresión muy balanceado, con armas muy interesantes, con la posibilidad de desbloquear un lanzallamas incluso. Permitía jugar a la campaña con un amigo, lo cual era algo que no todos los juegos de la época hacían, tenía un montón de ambientes distintos y sobre todo fue el juego que introdujo a los famosísimos zombies nazis. Pero de eso hablaremos en otro momento. Hoy quiero abordar una de las mejores campañas de la historia de Call of Duty. Buah, llevo apenas 2 minutos de vídeo y todo lo que queda va a ser hablando de la campaña de un juego de hace 15 años. Pues sí, así de buena es. Pero antes de nada quiero avisar que en este vídeo se tratan temas muy sensibles como la muerte, el asesinato, la brutalidad o crímenes de guerra de manera muy gráfica. Y en general trato temas bastante chungos y hay imágenes explícitas. Así que si sois hipersensibles o no sois capaces de discernir entre la realidad y un videojuego, os recomiendo encarecidamente que procedáis con la máxima discreción. Porque este videojuego no es para todos los públicos. La campaña de World at War se divide en básicamente dos grupos, las misiones con los soviéticos en Europa y la de los estadounidenses en el Pacífico. Y delicadeza, lo que es delicadeza, el juego pues no tiene. Quiero decir, esto es el primer minuto de la campaña, así que sí, no parece que la manera que tienen de solucionar las cosas esta gente sea la más pacífica. El juego nos da el control del cadete Miller, que según parece había sido capturado junto a su pelotón, los Carlson Raiders, en el atolón Makin. Y que un videojuego de guerra empiece con tu personaje viendo cómo a tu compañero le aplican una traqueotomía, hombre, es algo que no se suele ver, y menos viniendo de un Call of Duty. Y es muy chungo, eres un prisionero de guerra. A este punto no eres una amenaza, estás maniatado y solo con otro compañero y sin armas. Y aún así, los soldados del Imperio son tan inhumanos que prefieren eliminarnos a mantenernos con vida siendo unos prisioneros, porque en la guerra todo vale. Esta es una presentación perfecta para exponer los temas que quiere abarcar el juego. La guerra en la ficción, sobre todo en los videojuegos, se nos suele presentar como algo divertido, a excepciones, claro. Pero normalmente se nos suele mostrar la guerra como algo heroico. Pero este juego coge y dice, no, la guerra es mala, no hay nada de bueno que se pueda sacar de un conflicto donde las personas se matan unas a otras, ya sea por un trozo de tierra, por diferencias culturales o cualquier motivo. No hay excusa para hacer correr la sangre. En un principio este vídeo iba a ser lo que hago yo siempre, ¿no? Una review al uso del videojuego, pero creo que es más interesante profundizar más en los temas que toca la campaña del videojuego que no hablar puramente de lo técnico, porque dejadme deciros que este Call of Duty tiene un compromiso muy bestia con lo que quiere transmitir, el horror de la guerra. Bueno, a ver, el juego también transmite que es divertido matar nazis, ¿sabes? Pero eso ya es otro tema. A primera vista, transmitir el horror de la guerra podría parecer incoherente, porque es un Call of Duty clásico y la norma número 1 de la saga es
que el juego sea divertido y entretenido. Aparte de tener la comunidad hacker más activa que tiene una franquicia, vale, pero eso es otro tema. Y lo es muy entretenido y muy arcade. Las mecánicas del juego son satisfactorias y matar y que te maten es muy fácil. Pero durante el juego vamos a ver distintos momentos en los que la crudeza de los actos que aquí se cometen salen del puro gameplay y son capaces de hacernos sentir incómodos. Esto la saga ya no lo hace, ¿no? Ahora lo que nos hace sentir incómodos es que un tío con una máscara de calavera nos mire pasivo-agresivamente como si nos hubiéramos colado en la cola del Macauto. El juego empieza con una explosión. La campaña arranca en agosto del 42. En este punto el imperio japonés tenía el control de varios archipiélagos del Pacífico y estaban en conflicto contra básicamente todo el mundo. Como Japón estaba ganando la partida del Risk por goleada, Estados Unidos hizo un movimiento de cerebro cósmico. El presidente Frank Delano Roosevelt, y no es una broma, se llamaba así, inició una campaña para que absolutamente toda la población estadounidense se uniera a la guerra y como consecuencia los más jóvenes fueron enviados a la batalla. Estoy hablando de adolescentes, chicos que nunca en la vida habían cogido un fusil y chavales que lo único que querían era ayudar a su país. Personas muy jóvenes con apenas adiestramiento militar fueron enviadas a morir prácticamente, tan solo para evitar que Japón consiguiera avanzar un centímetro más en sus líneas. En consecuencia, muchos morían no solo a causa de las refriegas entre combatientes, sino porque la escasez de suministros en campañas tan largas provocaba que muchos murieran de sed, por heridas infectadas o por los peligros de la propia selva. Y los japoneses son la selva. La estrategia del imperio japonés se basa en las tácticas de guerrillas. Durante todo el juego vamos a vernos las caras con francotiradores camuflados en los picos de los árboles, soldados escondidos en agujeros en el suelo que se camuflan con el terreno, y sobre todo con las terribles cargas Banzai, en la que los enemigos se lanzan directamente hacia nosotros armados con rifles con bayonetas. Y además lo gritan como si les hubiera tocado Cristiano Ronaldo en el Ultimate Team. ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Mueve mal el bicho! Es un ambiente muy opresivo. Durante toda la campaña se te ponen situaciones en las que prácticamente tienes las de perder. Notas que lo que estás haciendo es huir hacia adelante. Los enemigos son feroces, están bien equipados, son muchísimos y además les da igual morir por su patria, casi parecen animales. Y lo que hacen es muy inhumano. Si no tienen respeto por su propia vida, ¿acaso esperas que la tengan por ti? Así que solo hay una manera de hacerles frente: poniéndote a su mismo nivel. ¡Que ardan! El juego constantemente te fuerza a que para avanzar una línea más debes hacer sacrificios y exponerte a campo abierto. Apenas hay estructuras para resguardarse, las trincheras no son un lugar seguro, y llega un momento en que las armas convencionales no sirven. En algunos puntos tienes tan poco a tu disposición que amartillar un obús de mortero a mano y lanzarlo contra los enemigos es la única solución para acabar con ellos. Y las bajas de ambos bandos son tan abultadas que el entorno se vuelve un arma imprescindible, y quien consiga dominar este ambiente tan hostil puede llevarse la victoria, a costa de perder cualquier ápice de humanidad, de moralidad y de ética. En la guerra todo vale, pero todo tiene un precio. Y eres tú el que debe pagarlo. Y el juego en este preciso instante es cuando empieza a brillar. Muchas veces tienes que cargar tú con la conciencia de haber tenido que tomar una decisión de vida o muerte. Al fin y al cabo, eres tú o ellos. Hay varios momentos en los que si eres hábil o rápido, puedes salvar a algunos compañeros. Uno de estos instantes es justo en la primera misión del juego. Este soldado, Ryan, el cual es una referencia a la famosa película de Cars por Ryan McQueen, es atacado por un soldado. En ningún momento sale ninguna indicación de que debes presionar ningún botón para salvarlo. No hay ningún Quick Time Event. Es simplemente algo que pasa en medio del combate y eres precisamente tú el que tienes la oportunidad de salvarlo. Así que el juego te fuerza a estar atento. Puedes no salvarlo, claro está, pero esa decisión cae enteramente en ti. Una muerte de un aliado que podrías haber evitado si tan solo hubieras estado más atento a lo que está pasando. Al fin y al cabo, en una batalla de esta magnitud pasan un montón de cosas a la vez y como en la vida real, si no estás atento a un momento dado, un descuido puede ser fatal. Esta decisión de diseño es sumamente interesante porque te obliga a que te tomes en serio el escenario y hace que interactúes más directamente con el devenir de algunos personajes. Y todo lo que sea sumergirte en el mundo de nuevas formas es bueno, pero a veces simplemente hay cosas que son inevitables. ¡Sullivan, no! ¡Aguanta, te pondrás bien! ¡Sanitario! La guerra es caótica, eso lo sabemos todos, pero cuando no te lo ves venir es incluso peor de lo que te esperas. Aquí la gente no se espera y no avisan de que, oye, que vamos a atacar, ¿eh? ¡Está preparados!
No, eso sería absurdo. Bueno, excepto en las cargas Banzai, ¿vale? Que es un poco lo que hacen en los animes, ¿sabes? Que antes de atacar, pues anuncian el ataque que van a hacer. Aquí cualquier momento de tranquilidad se puede convertir en una emboscada. Al principio de la última misión en el Pacífico empiezas con armas pero sin balas porque lleváis tanto tiempo en estas tierras y los japoneses presionan tanto que los recursos se han acabado. Así que lo primero que tienes que hacer en esta misión es conseguir provisiones. Y cuando las alcanzas, no tienes ni tiempo para llorar a los caídos ni para amedrentarte, porque cuando te atacan, más te vale tener el arma en ristre porque cuando el diálogo no es posible, los cañones son los que hablan. Y cuando los disparos han cesado, las explosiones tan solo son un recuerdo y los enemigos ya han bajado las armas, cuando todo ya ha pasado y el enemigo ha sido por fin vencido, todo vuelve a empezar. Hay tres personajes importantes en el bando aliado: Sullivan, el cual muere en medio de la campaña, Roebuck y Polonsky. No he hablado antes de ellos, pero durante las misiones son ellos los que te acompañan pase lo que pase y no hay prácticamente ningún momento en que tengas una conversación calmada con ellos. Estos soldados no tienen el lujo ni de conocerse prácticamente, solo están juntos porque en el campo de batalla tus compañeros son tus hermanos. Y otra vez, el mundo no se detiene para que puedas tomar tus propias decisiones, así que en el momento en el que saboreas por fin una victoria importante, te la quitan de las manos. Aquí tanto Roebuck como Polonsky pueden morir, y da igual lo que hagas, pueden morir los dos y tan solo si eres rápido podrás salvar a uno de ellos. No hay posibilidad de que ambos sigan vivos porque la guerra es injusta, cruel y ataca cuando menos te lo esperas, y puede haber auténticos horrores en ella. Incluso tras ganar esta batalla, la victoria se siente una pérdida. Durante la campaña no te das ni cuenta de que Roebuck y Polonsky están por ahí, simplemente son como NPCs que te acompañan, pero aquí, cuando se mueren, es cuando te das cuenta de que en la guerra no hay vencedores. Solo existen los vencidos. Si antes hemos comentado que la campaña de los estadounidenses se sentía como un empuje constante para conseguir territorio, la campaña en la que te pones en la piel de Petrenko, del ejército soviético, se siente como que eres la última resistencia ante el irrefrenable avance nazi. La primera toma de contacto con la campaña soviética toma lugar en Stalingrado. De todas las guerras de la historia de la humanidad, no ha habido nunca una batalla tan sangrienta, tan cruel y agotadora para todos los bandos implicados como lo fue la batalla de Stalingrado. Más de 2 millones de bajas en una sola ciudad. No solo de soldados soviéticos y nazis, sino también de los civiles que no tuvieron tiempo de huir. Así que, como es normal, todo comienza con muerte y destrucción. Aquí es donde conocemos a Reznov, un personaje capital para la saga, que saldrá en futuras entregas de la franquicia y es sumamente interesante. La misión se llama Vendetta, y es muy representativo de todo lo que representa la campaña soviética. La venganza es uno de los actos más endiabladamente complicados que se puede llevar a cabo, porque este sentimiento suele aparecer cuando la ira se abre camino y la razón termina por desaparecer, por lo que un acto vengativo siempre suele acarrear más consecuencias. Es el inicio de un problema que puede escalar cada vez más y convertirse en una bola de nieve que lo puede arrasar todo. Y una manera muy fácil de vengarse es proponiéndote un objetivo en concreto. En este caso tenemos una única misión: matar a Amsel, el general alemán que ha destrozado la ciudad. Pero no será fácil. Como tal, es una de esas misiones de francotirador tan típicas de la saga, pero aquí se nota un aura distinta. No solo tienes que disparar a los enemigos cuando suenen bombas al caer, así no te van a escuchar, lo cual es una mecánica que da dinamismo al juego, sino que prácticamente estarás solo con Reznov durante toda la misión. Y si hay algo que tiene este personaje es carisma. Habla como un político, se mueve como un guerrillero y es hábil como un fuerzas especiales. Y es el único momento del juego en el que tienes suficiente tiempo para oír lo que tiene que decir un personaje. Es metódico y sabe cómo luchar, pero eres tú el que debes acatar sus órdenes. Al fin y al cabo parece que es el único que sabe cómo salvar el pellejo. Más que un soldado, Reznov es un cazador. Este nivel como tal tiene momentos increíbles. Hay un combate concreto que es un duelo de francotiradores donde la inteligencia es el arma que dará la victoria y es de los momentos más tensos de toda la saga, y la misión te lleva a recorrer en silencio la ciudad. Pero de pronto te descubren, tienes que arrastrarte para salvar la vida, subir y bajar por los edificios en ruinas, escaparte como buenamente puedas, los perros te detectan y se lanzan a por ti, ayudas a la poca resistencia soviética a sobrevivir, y al final te llevas el premio. La presa cae, y esta misión, a
aparte de ser la mejor del juego con mucha diferencia, es el inicio de, evidentemente, una venganza sangrienta donde la humanidad desaparece y ya no existen las personas, sino las ratas. La campaña soviética es infinitamente superior a la americana, porque aquí vives toda la crudeza de la guerra desde el punto de vista de alguien que no busca la paz, sino la muerte. Pero al fin y al cabo, a veces, de los momentos más oscuros, emerge una luz, un poco de bondad entre tanta destrucción. Este es el caso de Chernov. Si con los estadounidenses teníamos a Roebuck y a Polonsky como aliados inconfundibles que buscan un mismo objetivo, sobrevivir, aquí tenemos a Reznov, un hombre muy carismático pero sin un ápice de compasión porque la guerra ha acabado con ella, y a Chernov, un soldado que no entiende cómo puede ser que, aunque sabe que no hay salvación posible, aún así cree que lo que están haciendo está mal. En esta campaña hay varios momentos en los que, de nuevo, puedes decidir. En un instante concreto encuentras a unos alemanes que se han rendido, y los tenéis rodeados, no pueden hacer nada. Y sorpresivamente, no hay un final feliz para ellos. Su ejército ha cometido tantas atrocidades que su vida no vale nada para los soviéticos, a quienes les hierve la sangre. No es posible perdonarlos, el mal ya está hecho, así que la muerte es lo que les va a llegar, pero puedes elegir su sino. Puedes hacerlo rápido o puedes dejar que la venganza se apodere de ti. Esto te pone exactamente en el mismo papel que al principio del videojuego, pero cambiando los papeles. Así que las líneas de quiénes son los buenos y quiénes son los malos se desdibujan en este preciso instante. Y aunque solo sea un videojuego, ¿quién carajo eres tú para decidir cómo debe morir una persona? Algo que no he comentado y me parece fascinante son las pantallas de carga de cada misión. Estas de toda la vida sirven para contextualizar el punto de la guerra en el que te encuentras y te ponen sobre aviso de lo que vas a hacer a continuación. Es algo que siempre ha caracterizado la saga y precisamente en World at War lo hacen extraordinariamente bien. Consiguen que te adentres dentro del conflicto tan solo mostrándote imágenes reales de la guerra y hacen una técnica como que intercalan estas imágenes con las del juego y es realmente efectivo. Pero no hay nada tan efectivo en la guerra como un ataque poderoso. Durante la campaña se te presentan varios tipos de misiones y hay una increíble variedad entre ellas. Por ejemplo, Black Cats te pone al control de un artillero de un avión y como tal el objetivo es derribar a cuantos más barcos y aviones enemigos puedas. Pero el juego hace un énfasis especial para que rescates a los aliados que se han quedado en medio del mar. Y es normal. Recordemos que la campaña estadounidense gira en torno a la propia salvación, a no morir, a intentar minimizar las bajas aliadas. Pero con los soviéticos es algo completamente distinto. Aquí, excepto la misión Vendetta, que es la que marca el inicio de su respectiva campaña, todas las misiones se basan en aniquilar a los enemigos. Los objetivos que te proponen como tal no son rescatar a nadie, tomar posiciones de ventaja defensivas, ni asegurar suministros. Con los soviéticos matas, porque es la única manera de solucionar el conflicto. No hay daños colaterales, hay un objetivo y tiene que cumplirse sí o sí. Así que el uso del tanque, que es un vehículo hecho específicamente para masacrar, es no solo divertido, sino que es hasta un punto necesario. Y no es una decisión precisamente aleatoria el que haya físicas relacionadas con el desmembramiento. Es un videojuego que visualmente es muy duro, pero es que la guerra, como en la vida real, también lo es. Los soviéticos son tan bestias que sus misiones se notan como que incluso los nazis se están replegando. Mientras que los japoneses se abalanzaban sobre ti, aquí parece incluso que los alemanes hacen todo lo posible para que no podáis avanzar y tienen que aguantar las embestidas como puedan. Y si se niegan, no hay sitio para la deserción, para la cobardía. Si estás en la guerra, te quedas hasta matar al último de ellos o hasta que te maten a ti. Como es evidente, el fuego de la guerra termina arrasándolo todo. Chernov, quien estaba escribiendo un diario sobre la guerra para después contarlo todo una vez terminara, muere a los pies del último bastión enemigo. Si tan solo hubiera tenido más tiempo, si no hubiera tomado la decisión de subir las escaleras, seguramente Chernov aún seguiría vivo y habría plantado él la bandera soviética. Esa bandera que le ha obligado a encarar a otras personas solo para que él pudiera salvarse. Pero no, las dulces manos de Chernov, que eran más útiles con un bolígrafo entre las manos que con un fusil, dejan de tener sentido, porque al fin y al cabo la muerte es lo que acaba las guerras. La muerte es la que las inicia y la que pone fin a Call of Duty World at War. Porque serán tus manos las que has usado para masacrar a los enemigos, las que izarán la bandera del fin de la guerra. A este punto has matado a tantas personas que la guerra ya ha perdido cualquier atisbo de crueldad. No estoy hablando del personaje, sino del propio jugador. Porque Call of Duty World at War es un videojuego extremadamente cruel y duro,
pero también es divertido. Y aunque la saga haya perdido este aura de querer contar la guerra como lo que es, una catástrofe, siempre nos quedará esta joya de videojuego. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Sé que es un vídeo muy distinto y hasta cierto punto como una aura negativa, con tanto caos y destrucción. Así que haber aguantado hasta aquí me parece increíble y de verdad muchas gracias de nuevo por escuchar mi chapa. Yo me despido ya, si me dais un like y os suscribís pues me ayudáis un montonazo. Un besazo y chao.